Ya cantamos, cuando allá se pase lista. ¿Los nombres de nosotros estarán allí? ¿Por qué? Porque aceptamos lo que Jesucristo hizo en el Calvario. Murió, fue sepultado y resucitó. Esa es la salvación. Y los nombres de nosotros están allá. No están en el Salón de la Fama, pero están en el cielo. El hermano John nos estuvo compartiendo un tema sobre lo que es la vida del rico y Lázaro, pero no vamos a hacer énfasis como tal en el rico o en Lázaro, como tal el rico y el pobre. Nuestro énfasis va a ser en las Escrituras, o sea, la suficiencia de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ahí sucede una petición dentro de ese mensaje. Hay una petición que hace un hombre. Y nosotros vamos a mirar esta mañana que la Escritura es suficiente para la salvación. La Escritura es suficiente absolutamente para todo lo que necesitamos como seres humanos. Porque muchas veces la palabra del Señor para algunos no es lo suficiente. Entonces andamos buscando otras cosas. Y está establecido que para todo lo que necesitemos como seres humanos, tenemos la palabra del Señor. O sea que la Escritura es suficiente para todo lo que nosotros necesitemos. Obviamente no me dice cómo arreglar el carro ni cómo arreglar la instalación de la luz. Pero si yo trabajo en eso, Dios me va a iluminar y me va a orientar también por el hecho de ser creyente. Entonces la palabra del Señor, como vamos a ver, es absolutamente suficiente para todo lo que nosotros vamos a necesitar. Y lo que vamos a ver hoy también nos va a ayudar mucho a compartir con la familia. Entonces siempre mantengamos, hermanos, unidos en oración. Gracias a Dios por las personas que están entrando a participar de estos espacios y siempre estamos compartiendo salvación gratuita para todos. Cristo murió, fue sepultado y resucitó para darnos vida eterna. Y hay un verso que siempre debemos tener en mente para compartir lo que dice 1 Corintios, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Por qué decimos que fue sepultado? Porque siempre argumentaron que el cuerpo se lo habían robado. Por eso es importante decirle, Él fue sepultado. Y lo más hermoso, hermanos, que resucitó. Hubo soborno. Yo pensé que el soborno era hasta hace poco y no, eso viene desde hace tiempo. Y por el cual asimismo, si retenemos esta palabra, hermanos, si retenemos lo que hemos oído, que Cristo murió por nosotros, somos salvos. El Espíritu Santo, como veremos hoy también, Efesios 1:13, cuando nosotros oímos el mensaje de salvación, sucede esto, hermanos. Alguien nos está predicando el Evangelio, este es el corazón. Cuando alguien nos está predicando el Evangelio, nosotros, cuando abrimos ese corazón para que nos llegue el Evangelio, el Espíritu Santo está ahí, listo. Dios está listo para actuar, porque ese corazón fue abierto para el Evangelio. Cuando la persona nos dice lo que pasó en el Calvario, nos habla del Evangelio y nosotros aceptamos lo que sucedió, inmediatamente el Espíritu Santo entra y nos sella. Eso ya nunca va a salir de nosotros. Quedó sellado eso que apreciamos, que Cristo murió por nosotros hasta el día de la redención. O sea, esas fueron las arras. El Espíritu Santo es el adelanto, ya los compré, ya son míos. Y todos los que estamos aquí hemos sido comprados por la sangre de Cristo. No dejemos de compartir este Evangelio. Claro, hay más versos, ¿no, hermanos? Que la paga del pecado es muerte, que justo no hay ninguno, que no hay quien busque a Dios, que de tal manera amó Dios al mundo que envía a su Hijo. Todo eso está resumido acá. Todo está resumido en la Biblia en este par de versos que están ahí, hermanos. Bueno.
Todos los creyentes tenemos el Espíritu de Dios, también tenemos la palabra de Dios. Efesios 1, 13, 14 nos dice, y es la que nos da fuerzas para ministrar y vivir para el Señor. Entonces, tan pronto nosotros creemos, Efesios nos dice, habiendo oído el Evangelio, el que ustedes acabaron de ver, los que están al otro lado también lo vieron, que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Tan pronto creemos eso, el Espíritu Santo nos sella hasta el día que venga el Señor a llevar su iglesia. O sea que nosotros, diferente a lo que vimos estas semanas pasadas con el rey Saúl, nosotros no vamos a vivir el sufrimiento de que el Espíritu Santo va a salir de nosotros, como pasó con el rey Saúl, porque eso fue en el Antiguo Testamento. Hoy el Espíritu Santo no puede salir de nosotros, ¿por qué? Porque vino a morar en la tierra. En Pentecostés, cuando nace la iglesia, todos nosotros fuimos sellados por el Espíritu Santo. O sea que ya no se va a ir, hasta cuando se vaya a la iglesia, sube el Espíritu Santo, o sea, sube la iglesia. Hermanos, esas noticias que estamos escuchando todos los días y esas depravaciones que estamos viendo en el mundo, están sucediendo con el Espíritu Santo en la tierra, porque los creyentes oramos, porque en muchas partes del mundo hay gente orando y predicando hasta ahora el Evangelio. Gloria a Dios por eso, y debemos orar siempre por los hombres y mujeres que están predicando, hermanos, porque hoy estamos aquí, pero no sabemos las angustias que están pasando otros por llevar la palabra, hermanos. Si esto sucede ahora que está el Espíritu Santo, imagínense cuando el Espíritu Santo se ha levantado. Queda esto en un entebrecimiento, como lo vamos a ver hoy, cuando Saúl perdió esa oportunidad por haber despreciado la palabra del Señor, el Espíritu Santo salió de él. Por eso el rey David en el Salmo 51 dice, y no quites de mí tu Santo Espíritu, porque en esa época el Espíritu Santo era quitado. Y dice David, y devuélveme el gozo de la salvación. No que me devolviera la salvación, porque una cosa es la salvación y otra cosa es el gozo de la salvación. Los creyentes somos gozosos de haber sido salvos, amén. Pero cuando pecamos, ¿qué pasa? Y se pierde el gozo. Entonces lo que está diciendo David por haber pecado es devuélveme el gozo, no devuélvame la salvación, porque la salvación nunca se pierde. Nunca se pierde. Y alguien me va a decir, bueno, ¿y si pecamos? No la perdemos. Y si pecamos, ¿qué pasa? Que somos disciplinados, que es distinto, porque el padre que ama a sus hijos los disciplina. Entonces debemos tener confianza y seguridad de salvación eterna, hermanos. Todos los creyentes entonces tenemos el Espíritu Santo. Igualmente todos nosotros, una u otra vez, algunos continuamente, somos llamados por el Señor a ministrar en circunstancias difíciles, en las cuales nos sentimos muy dependientes del Señor. Todos los que estamos aquí hemos sido llamados para ministrar. Ya en el trabajo, ya en el hogar, ya en la iglesia, ya en alguna parte, todos somos servidores del Señor, hermanos. Y dependemos del Señor, hermanos, en todo momento. Puede ser en la iglesia, en nuestro lugar de trabajo, en el campo misionero, en una tierra lejana, o por decirlo aún en nuestra casa, somos llamados a servir. ¿Cómo serviría al Señor yo en mi trabajo, hermanos? Trabajo, por ejemplo, en la alcaldía. O ahí aprovechando la oportunidad para predicar en el trabajo. ¿Qué creen? Un momento. Si le va a robar el tiempo a su empresa, es un ladrón. Lo contrataron como secretario ejecutivo, como abogado, como ingeniero, o lo contrataron como evangélico. Debemos tener eso muy en claro. Si me trataron como abogado, como arquitecto, como ingeniero, ¿cómo predico? Con el testimonio, con el cumplimiento, con la honestidad. Y si me queda tiempo en el refrigerio o en el almuerzo, comparto el evangelio. Pero en mi trabajo no, porque estoy siendo deshonesto. Pero ¿cómo, hermano? No, estoy siendo deshonesto porque no me contrataron como evangélico. Me contrataron como abogado. Entonces nosotros buscamos la oportunidad y el Señor la conoce, entonces Él nos va a dar esa oportunidad siempre de estar predicando. Pero con el solo vocabulario, con el solo vestido, la forma de ser, de hablar y la forma de trabajar, ya es un creyente que es luz.
Y qué tristeza, hermanos, que en muchos casos es la peor oscuridad, hermanos, los que tienen la Biblia, con el testimonio. No desempeñamos ese cargo que el Señor nos dio de ser luz hacia los demás. Pero obvio, no en todos los casos, ¿no? Porque hay hermanos que son eficientes. Debido a que Pablo sabe que el Espíritu Santo de Dios utiliza su palabra para fortalecer y dirigir a los creyentes, alienta a Timoteo con un comentario acerca de la naturaleza y el propósito de la revelación de las Escrituras. Pablo le hace un comentario excepcional a Timoteo que a todos nosotros nos va a servir cuando vamos a hablar del poder de la palabra del Señor y sobre todo de la suficiencia. El apóstol cita 2 de Timoteo 3, 16, 17. ¿Se acuerdan? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Acábelo. Estos son versos claves de la Biblia. Este es de los versos claves de la Biblia. Toda la Escritura es inspirada. ¿Qué quiere decir inspirada? Quiere decir como respirada. Se la respiró a los que la iban a escribir. Ellos eran hombres humanos. Por eso la gente dice, yo no le creo a la Biblia porque esa fue hecha por hombres, por seres humanos. Pues claro, o si no hubiera podido colocar ángeles. La hicieron hombres humanos. ¿Los hombres humanos somos infalibles? Pero la palabra de Dios pasó a ser infalible, ¿por qué? Usó hombres, seres humanos, pero al haber sido respirada por Dios, transmitida, pasó a ser infalible. No por los hombres que la escribieron, sino por la dirección y guianza de Dios. O sea que esta palabra es infalible. Hay personas que dicen que la Biblia tiene errores. Cuando le digan así, dígale, muéstrame uno. Tómela, enséñemela, porque yo de pronto he pasado de largo y su merced sí la ha leído con detalle, muéstreme los errores. Cuando uno lee la Biblia ve cualquier cantidad de errores, ¿no? En uno, porque es un espejo. Si no ve errores en uno, no pasó nada, porque la Biblia es un espejo. Claro, y nos muestra lo que somos, entonces no hay por qué ir a negar. Entonces, toda la Escritura es inspirada, pero oído esto, hermanos, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, toda es inspirada, no solamente el Antiguo Testamento, toda la Biblia, hermano, todas las Escrituras. Lo que pasa es que acá Pablo habla de Escrituras y hay muchos que dicen, y desde luego está así establecido que las Escrituras eran para el Antiguo Testamento, pero en contexto se dice todas las Escrituras, toda la Biblia es inspirada, o sea que no es un libro mejor que otro, o este me dice cositas mejores, todo es inspirado. Las Escrituras nos enseñan quién es Dios y quiénes somos nosotros, ¿lo ve? Nos enseñan cómo vivir una vida que agrade a Dios y lo que debemos creer. ¿Es cierto? ¿Lo vivo? Muy bien, muy bien. Nos enseñan cómo vivir una vida que agrade a Dios. ¿La vivimos? Bueno, y lo que debemos creer. Sin embargo, como creyentes a menudo fallamos en vivir de acuerdo a la palabra de Dios, y ahí, cuando fallamos, ahí las Escrituras nos reprenden y muestran si nos hemos salido de la trayectoria. Es decir, si yo leo la Biblia y no me muestra el pecado en que estoy, hay algo grave, porque generalmente fallamos. ¿Quién no peca? Todos pecamos. Y si la Biblia no me está mostrando eso, pues obviamente es que no la estoy leyendo. Sencillo, no la estoy mirando. Si yo tengo un mugre aquí y me vengo así para la iglesia como una señora que llegó una vez con rulos, ¡ay!, se dio cuenta que no se había mirado en el espejo. Porque sale tan disparado, y por eso yo creo que la mayoría en el baño, en cualquier parte, la Biblia es un espejo y nos dice cómo estamos viviendo. Si no nos dice, hay un error. O si me dice, yo no corrijo, peor, porque yo sé lo que me está diciendo y simplemente no quiero. Y cuando uno no quiere,
el Señor hace sencillamente a un lado. Voy a buscar otros que sí quieren. Y Él nos va llevando de la mejor manera y de la mano al estilo de Él. De este modo la Biblia tiene la capacidad de entrenarnos en justicia, amén, cuyo último objetivo es equiparnos totalmente para toda buena obra. La Biblia nos capacita para toda buena obra. ¿Alguien me puede decir una buena obra? Y hay que orar en algún momento, hay que llevar la palabra, hay que llevar el hermano en el carro para que escuche la Biblia, hay que llevarlo al hospital porque está enfermo, una urgencia, para toda buena obra. Obviamente lo más importante es lo espiritual, pero también salen cosas materiales para ayudar, hermanos. Toda buena obra, crezcamos y ojalá traer a alguien que esté descarriado. Estamos preparados para leerla, para orar, para meditar, para compartirla. Todo creyente debe estar preparado, como estamos haciendo los miércoles, que hay una propuesta por ahí sobre si hay purgatorio o no para este miércoles, ¿no? Hoy vamos a ver eso, pero de afán, o sea, ahí por encimita. Las escrituras son inspiradas por Dios y nos son útiles, pues el tiempo en el cual vivimos no es del todo diferente al que vivió este joven pastor Timoteo. A nosotros nos parece que en esa época sí eran bien corruptos, ¿no? Uy, pero eso era terrible en esa época. O sea que la Biblia no era solamente útil para Timoteo en esa época. Hoy más que nunca la necesitamos. Mucho más. En aquella época no había tanta gente, pero tampoco había internet, ni había tanto cine, ni había tanta revista, ni había tanta basura como la que uno ve hoy cuando prende esos aparatos. Pero también traen cosas buenas, ¿no? No puedo satanizar. Nuestro tema de hoy, la suficiencia de las Escrituras. ¿Qué es suficiencia? ¿Le hace falta algo a la Biblia? Bueno, sale a recreo. Muy bien, hermano. ¿Carmen se trajo dulces para los aplicados? No. Mire, pareciera que no cabe el tema aquí de Samuel en lo que les quiero compartir, porque es que es un tema que uno dice, pero de pronto no es muy coherente, pero lo voy a tratar de fusionar para sacar una enseñanza. Espero hacerme comprender, porque no, si alguien lo va a ver así de entrada, no va a decir, pero ¿cómo así que usted revolvió? Pero es para decirles algo al final. Acordémonos de Samuel. Samuel está desobedeciendo a Dios. ¿Se acuerdan? Saúl, el primer rey de Israel está en desobediencia con Dios. Como está en desobediencia, ¿qué pasa cuando uno está en desobediencia? Va pero en picada. Y claro, viene la disciplina de Dios. Cuando se siente que Dios no le está respondiendo, hace algo pero absurdo. 28:7, entonces Saúl dijo a sus criados, quiero no confundirme mucho con Saúl, él le ha dado tanto a Samuel y a Saúl. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. ¿Por qué está buscando Saúl esto? Porque no le creyó a la suficiencia de la palabra de Dios, que hablaba a través de Samuel. Por eso, y Dios tampoco le volvió a responder. Cuando se desprecia las cosas del Señor, es terrible, hermano, y hay que tener cuidados. Cuando uno desprecia las cosas del Señor, el Señor lo hace a un lado. Y lo estamos viendo con Saúl, lo hizo a un lado. Era su rey de Israel, pero lo hizo a un lado. Bueno, que tenga espíritu de adivinación. No que me vaya a decir la verdad, sino que me la adivine. Y actualmente hay congregaciones con espíritu de adivinación. Alguna vez yo estaba en una iglesia de esas y un hombre estaba predicando y se paró allá un profeta y me dijo, usted tiene un problema en la columna vertebral. Y era cierto. Estaba recién operado, o me iban a operar, y el hombre me lo dijo, usted tiene un problema en la columna vertebral, y el Señor te va a sanar hoy.
32 años después no me sanó. Mentiras. Espíritu de adivinación. Y hay iglesias donde le adivinan. Porque ese espíritu, acordémonos que Pablo le sacó a una mujer un espíritu de adivinación que tenía. Ella le dijo, ustedes son hombres que predican la palabra del Señor. Y eso es cierto. Y dijo Pablo, ¿y esta de dónde me sale con eso si no habíamos llegado? La descubrió que tenía espíritu y se preparó durante un tiempo para poder hacer esta liberación, porque no es fácil enfrentar esos espíritus, hermanos. Es muy delicado meterse en campos que son bien delicados. Pues inmediatamente Saúl dice, consígame una bruja. ¿Qué le dijeron sus siervos? Oye, le hubieran podido decir, oye Saúl, ¿qué te pasa, rey? Estás desquiciado, ¿por qué vas a hacer eso? No había ninguno espiritual, ni el rey, todos por igual. Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor. Eso sí le dieron rápido la información. Sabemos dónde está Saúl. Cómo trabaja el enemigo, ¿no? Y sus criados respondieron eso porque ellos estaban al día. Y sucedió lo que pasó con ella, ¿no? Que salió Samuel, apareció la voz de Samuel, pero ni ella ni Saúl lo vieron, escucharon. Ella vio un ser divino, por eso él le preguntó, ¿y cómo está vestido? Y Saúl entendió que era Samuel, pero entendió y escuchó la voz de Samuel, pero no fue el poder de la bruja, sino fue la misericordia de Dios y el poder de Dios que habló a través de esa divina, porque están prohibidos los medium. El Señor no quiere que nosotros consultemos cosas por el estilo. Bueno, cuando aparece Samuel el profeta, la voz de Samuel le dice a Saúl, 28:18, como tú no obedeciste la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. ¿Qué le había dicho el Señor a Saúl? Que acabe con todos los amalecitas. Pero con todo lo que respire, le dijo, todo lo que respire, acábelo. Y resulta que no lo hicieron. Dejaron el ganado vivo, el botín vivo y el rey vivo. Pues como no le hizo caso al Señor, desde ese momento le dijo, tú ya no eres más el rey de Israel. Y le quitó el reinado. Entonces Saúl quería que le confirmaran si eso era cierto o no. ¿Qué va a pasar con mi vida? Pues fue donde una bruja, allí le apareció Samuel, y Samuel le confirmó, como no obedeciste. ¿Qué más le dice? Como no obedeciste, Saúl, por eso Jehová te ha hecho esto hoy, y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos, y Jehová entregará también el ejército de Israel en manos de los filisteos. Aquí no le está diciendo mañana estarás conmigo en el cielo, sino estarás conmigo muerto. ¿Y qué sucedió al otro día? Arreció la batalla Saúl y tristemente sus hijos, Jonatán y los otros dos murieron, hermano. Se cumplió la profecía que le había dicho a través de Samuel, pero como no le creyó la suficiente palabra de Samuel, entonces terminó buscando una bruja. Por eso es peligroso, hermanos, que no le creamos a la palabra y terminemos buscando quién sabe qué, hermanos. Y hay personas de iglesia en iglesia buscando no lo que está aquí. Porque si va a buscar lo que está aquí, lo tiene en la casa. Y tiene hasta 2 o 3. No necesita. Pero está buscando es oír lo que quiere oír, no lo que el Señor quiere decir. Pues hombre, al otro día murieron ellos. Y miren esto, cuando después Samuel le dijo todo esto a Saúl, se desmayó y cayó. Cuán largo era en el piso, acordémonos que era bien alto, ¿no? El más alto le llegaba hasta acá. O sea que era Y dice la Biblia que la mujer, la bruja, tenía un ternero, tenía comida, le preparó pan, no quería recibir, lo persuadieron porque llevaba tiempo sin comer de la angustia, hasta que lo hicieron comer, y mire, y lo trajo delante de Saúl, ese ternero, esa comida y sus siervos, y después de haber comido se levantaron y se fueron aquella noche, es decir, indio comido, indio desagradecido.
No dice aquí, hermanos, que ellos oraron, que Saúl se arrepintió, que Saúl lloró. No dice que Saúl buscó de Dios. Por más de que le resucitaron, por decir algo, le trajeron a alguien del otro lado, eso no transformó su vida. O sea que ni los milagros salvan, a menos que la persona no abra su corazón para buscar de Dios. Fíjense que la nación de Israel no se salvó. Todos los milagros que hizo Jesús y la nación no se salvó, la nación lo crucificó. Que hubo salvos algunos grupitos, eso es otra cosa. Pero como nación Israel hasta hoy, 2023, no ha sido salvada. Pero ya le va a llegar la salvación a ellos. Ya están regresando a Israel, ya están alistando todo. Por ahí escuché que están alistando ya la cítara, los vestuarios, las cenizas, todo están alistando porque ellos están esperando ya al Señor por primera vez. O sea que sí viene. Para nosotros por segunda, pero para ellos por primera vez. O sea que viene el Señor, hermano. Tengo para ilustrarles algo acá. Se levantaron y se fueron aquella noche. Hasta luego, bruja. Les dio de comer, les dijo lo que tenía que decirle. Saúl en su angustia va y busca la adivina de Endor. Queda aterrado cuando escucha la voz de Samuel. Y al otro día, justamente, le entró una flecha por la espalda. Le pidió a su escudero que lo matara, pero él no quiso porque le dio mucho miedo. Para que no dijeran que los incircuncisos eso le habían dado muerte, pero el escudero no quiso. Y tristemente los colgaron a él y a sus hijos, habiendo decapitado a Saúl, hermanos. Su triste final. No le sirvió haber consultado demonios. Lo que el Señor determinó, lo determinó. La palabra del Señor es suficiente. Y aquí tenemos nosotros, hermanos, lo que el Señor determinó. Desde Génesis, Él lo determinó así. Hasta Apocalipsis, Él lo determinó así. Si nosotros queremos añadirle algo a esto, caemos en un grave riesgo, buscando por lado y lado lo que no se nos ha perdido. Por eso lo que recomendamos es, vaya a la Biblia, lea la Biblia, medite en la Biblia. Si no entiende alguna cosa, con el mayor gusto se le tratamos de explicar, pero siempre este es nuestro manual. La parte humana puede fallar. Inclusive hay Biblias que traen comentarios. Yo tengo Biblias con comentarios. Pero tengan cuidado porque los comentarios son humanos. Puede haber equivocación en algún comentarista o no. Por más que sean los más connotados comentaristas, son humanos. Entonces debemos tener cuidado en leer primero la Biblia antes que los comentarios. Los comentarios no son inspirados. No. Los comentarios son humanos. La palabra sí es inspirada, muy bien. Los comentarios son humanos y puede haber un comentario indebido, bota por el rodadero a los demás, porque son las almas. Por eso el cuidado con los comentarios es... Esa fue la triste historia de Saúl, hermanos. Un rey que comenzó tan bien capacitado por Dios, tuvo el Espíritu Santo. Se lo consiguió como el pueblo lo quería. Decían allá, como dicen las mujeres, era divino. Y de más de 2 metros. Era el empu que necesitaba, como querían ver. Despreciaron lo que no veían al Dios, a pesar de que tenían a Samuel, no veían a Dios. Entonces Dios les puso algo que vieran. Tome, porque eso es lo que quieren sus ojos. Tome. Y les dio un hombre dotado, capacitado por él. Pero desafortunadamente se llenó de un riesgo que hay en la iglesia, envidia. Se llenó de orgullo, se llenó de odio y terminó en esas condiciones, lejos de Dios, hermano. Ahora vamos con el tema. Dirá, bueno, ahora la relación con este... Dice la palabra en Lucas 16, 19, había un hombre rico que vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Hermanos, para usar trajes de púrpura en aquella época era porque había mucho billetico. Pero mucho. Y cuando hay mucho billete hay el riesgo de la ostentación.
No en todos los casos, hay personas que saben manejar bien la riqueza. Ahora, el pecado de este rico era que solo proveía para sí. Porque es pecado ser rico, hermanos. No me desilusionen. No es pecado. ¿Cuál es el pecado? El amor al dinero es la raíz de todos los males. El amor al dinero. Obsesionarse por el dinero. Y tengo esto y quiero esto y quiero esto y quiero esto y quiero. Se pegó una obsesionada que se le olvidó el resto. Lucas 16:20. Había también, mira el contraste. Había un mendigo llamado Lázaro, llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. ¿Cómo es la vida, no? El uno lleno de plata y el otro lleno de llagas. Totalmente diferente. No se nos dice que el rico le infligiera daño alguno. Esto es importante, hermano. No se nos dice que el rico le hiciera mal a alguno, pero no hallamos que se hubiera interesado por él, porque hay ricos que al fin y al cabo no ofenden a nadie, ni le hacen daño a nadie, ni le echan una sátira, ni le echan el carro por encima, no. Pero tampoco ni lo determinan, hermano, por si se le ofrece algo. Ahí es donde está el peligro de las riquezas, tener un corazón endurecido, hermanos. ¿Qué pasa con ellos? Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Mejor dicho, el perrito era el único amigo que tenía, hermano. De hecho, ha visto por ahí personas por la carretera que tienen apenas un tarrito para hervir agua con caldo Maggi y papel gaceta, pero cargan 1 o 2 perros. Más fiel que perro de indigente, ¿no? Pero andan pegados, ambos se quieren, hermano. El problema no es ser rico. De manera que no se preocupe, hermano, puede tener toda la plata que sea. Sino la mezquindad con los necesitados. Ahí es donde está el error. Yo. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado a los ángeles al seno de Abraham, por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. ¿Qué creen de esta noticia? Murió el mendigo y murió también el rico. ¿Qué piensan? Que la muerte no hace ninguna excepción. Mueren los ricos y mueren los pobres. No hay ninguna excepción, hermanos. Puede gastar toda la plata del mundo en la medicina, en las operaciones, en los trasplantes, todo lo que quiera el que tiene plata. Y los operan de una u otra cosa y tarde o temprano se mueren. Y muchas veces a un indigente le dan 27 puñaladas y está por ahí por las calles. Como lo vimos y nos consta, hermanos, de un creyente que le zamparon 17 puñaladas y lo llevaron a Cristo. Ah, sí, lo llevaron a la morgue primero y el papá, llamaron al papá. ¿Qué hacemos? Lo dejamos morir. Dijo, ay, será cosa que les agradezco. Y después se lo encontró, pero ya lo encontró como creyente. Y llevó a su papá y a la familia a Cristo. Con 17 puñaladas, indigente. ¿Dios lo hace así? Por eso nunca preguntémosle a Dios por qué. Porque Él sabe por qué y es como un reto. Preguntémosle para qué. ¿Qué me quieres mostrar con esto, Señor? Esa es la gran pregunta. Yo quisiera aprender de ti estas cosas que están sucediendo. Y fue sepultado. Pero miren, aquí hay algo, hermanos. Léanlo bien. ¿Qué hay ahí también? Y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico. Y fue sepultado. ¿Qué vemos ahí, hermanos? Un cambio impresionante, un contraste terrible. ¿Cómo cambia la vida, no? El uno fue llevado por los ángeles y al otro simplemente con su séquito de amigos, con los del chupe, lo entierran.
Ahora, no podemos estar buscando ángeles a ver si están por ahí listos a llevarnos, cuidado, porque ellos tienen un trabajo especial y Dios sabe cuándo los usa y cuándo los pone a nuestro servicio, no cuando nosotros lo pidamos. Porque hay personas pendientes de los ángeles y que si tenemos el ángel de la guarda, no tenemos ángel de la guarda, tenemos un Dios que nos guarda, que es muy distinto. El rico fue don NN. Y el nombre de este indigente quedó en la Biblia. ¡Qué tremendo, hermanos! Ahora, esto no quiere decir que los ricos se van a condenar, no, hermano, porque hay ricos creyentes. Y buenas, claro, y buenas personas. Es más, hay ricos, buenas personas y no son creyentes. Pero mire qué bendición que el Señor tenga esto para aclararnos hoy en día. No importa que sea pobre, te amo. No importa que seas rico, te amo. Sí, maneja el dinero como el administrador que yo quiero que sea. ¿Por qué? Porque por más rico que sea, la plata no es de él. La muerte visita tanto a ricos como a pobres. Por eso debemos llevarle el evangelio a los unos y a los otros. No nos dé pena porque se baja de un Audi, de un Rolls Royce, de un Renault 12. Predíquele el evangelio. No importa, hermanos. O que vive en aquella casa o en aquella quinta, no importa si hay la oportunidad. Prediquémosle porque es para todos. Mire, se salvan, se mueren los unos y los otros, pero también se salvan los unos y los otros. Lo que pasa es que para los ricos es un poco más difícil por el amor al dinero. Pero no imposible, para hacer esa claridad, hermanos. Porque es que de pronto vemos los ricos y de pronto se va para el infierno. Cuidado, uno nunca puede decir nada, hermanos. Porque Dios es el único que sabe las cosas. Más bien compartirles y tener misericordia y orar por ellos, hermanos. Seguimos. Y el rico fue sepultado, o sea, le hicieron su ceremonia aquí en la tierra. ¿Sabe que aquí se cumple algo que dijo el Señor con alguien que le dijo, déjeme que vaya y entierre a mi papá? El Señor le dijo, deje que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué le quiso decir? Deje que hagan sus ceremonias ellos allá. Eso no quiere decir que lo deje abandonado como un perrito muerto a la orilla, no. Sino que las ceremonias no tienen nada que ver, hermano. Por ejemplo, si una persona muere de la iglesia nuestra y no fue a ninguna iglesia, sino se llevó de una vez al cementerio, ¿qué pasa? No, pero no se hizo una misa, ni se oró por él, ni nada. Lo que pasa es que se hace una ceremonia para testimonio y para aprovechar, para predicar, pero en sí como ceremonia, porque eso le va a mejorar su situación. Ya lo que pasó en la tierra, como lo vamos a ver, lo que pasó, pasó. Ya no hay nada que hacer, hermanos. Sí, señora. Bueno, para los unos y para los otros. Ahora mire. Y en el Hades alzó sus ojos y estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Allá está Lázaro siendo consentido por Abraham y por los ángeles. ¿Y cómo está el rico? En el Nuevo Testamento, Hades siempre se refiere al lugar de los malvados antes del juicio final en el infierno. El Hades no es el infierno. Una persona que muere hoy, hermanos, como les expliqué, no está volando las almas en ninguna parte. O está en el Hades o está en el paraíso. Pero suelto no hay nadie. Por eso los medios no funcionan. Por eso las almas, benditas almas del purgatorio, no, nada de eso, hermanos. O está aquí o está allí. Porque es que hay personas que dicen, anoche me visitó mi mamá y se me murió mi papá, y él vino y yo sentí cuando prendió el carro y cuando prendió la estufa mi mamá, y sienten de todo. Olvídese, hermanos. Eso son impresiones, algo del subconsciente, pero nada de eso, hermano, porque el alma está o está aquí o está allí. Depende de lo que resolvió en vida. Depende de la determinación que tomó vivo. Ya cuando murió, nada que hacer, hermanos. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, mire lo que le dice. Mire el rico ahora cómo habla, el que nunca miró a Lázaro, el que nunca le importó a Abraham, mire ahora lo que dice. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ay, Padre Abraham, qué amor, ¿no? Ten misericordia de mí,
Póngale cuidado a lo que estamos leyendo, hermano, y verá que hay un poco de detalles. Y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Aparte de eso le dice envía, o sea, se cree que porque... No, usted tuvo plata cuando estaba vivo, cuando estuvo vivo, pero ya después de muerto no tiene nada. No le dio ni siquiera algo a ese pobre que tenía en la puerta y ahora sí él está pidiendo misericordia. Y la Biblia dice que no habrá misericordia para el que no tiene misericordia. Y que habrá misericordia abundante para el que tiene misericordia. Pues ahora, aparte de eso, le dice que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. O sea que el Hades es un lugar de llamas, de tormento, pero no es el infierno. ¿Por qué no es el infierno? Porque nadie hay en el infierno. Porque no ha habido juicio. Al infierno van los que escuchan su veredicto, después del milenio le leen los libros de sus pecados, ahí es donde se va a conocer todo lo que hizo delante de todo el mundo. Y luego al infierno. Los devuelve el Hades, los devuelve el mar, los devuelven donde hayan muerto, los devuelve, toman su cuerpo para escuchar la sentencia final, porque ya no hay perdón, ya no hay nada que hacer, ya estuvieron condenados porque en vida rechazaron a Jesucristo como Salvador. En vida lo rechazaron. El alma está siempre consciente, hermano. Sí, el alma está consciente. Muy bien, hermano. Él vio y conoció. La pregunta es, ¿será que nos conocen? Pues hasta ahora, según la Biblia, sí. O sea que nuestros seres queridos sabrán lo que estamos... Sí. Porque dice que arriba también habrá llanto y vergüenza. De crujir porque no hicimos la tarea. Imagínense uno allá, hermanos, en el cielo, consciente de que a mi papá, a mi mamá, a mi hijo, a mi nieto, a mi bisnieto, a mi ser querido, lo dejé en la tierra porque por indiferencia, por orgullo, o porque no me caía bien, o porque yo no tengo por qué humillarme, no le prediqué el evangelio, hermanos. Amén. No. El cuerpo sí está ahí donde quedó, pero el alma está viva toda la vida. El alma ni duerme ni muere. Fue una separación. Entonces, ¿se imagina, hermanos? Por eso la gran preocupación es que nosotros hoy nos demos cuenta en nuestro alrededor, en nuestra casa, en nuestro vecindario, quién está sin la salvación, porque si nos vamos nos tenemos que presentar ante el tribunal de Cristo y dar cuenta de lo que hicimos. Diga, hermano. Otro apunte es que Lázaro, a pesar de su situación tan miserable, nunca no dicen que él renegaba o por qué Dios mío a mí me pasa esto. Muy bien, hermano. Alguien diría que era un conformista. Era un creyente, que es distinto. El creyente no anda refunfuñando ni cuestionando. No, el creyente ora y espera. Su condición fue esa, hermano. El Señor dijo, a los pobres siempre los tendrán entre vosotros. O sea que siempre habrá pobres, habrá gente que tiene y habrá gente que tiene más. Siempre sucederá. O si no, ¿cómo viviríamos? Todos pobres. Pues no estaríamos aquí. O todos ricos, sí que menos. ¿Qué vamos a estar aquí en este momento en el yate? Uy, qué jatera. Siempre habrá pobres, unos medianos y otros que tendrán más. Unos sostienen a los otros. Por ejemplo, los ricos tienen empresas que le dan a los pobres. Los pobres trabajan para producirle a los ricos, para mantener, o sea, siempre es ese ciclo, hermanos. Por eso no podemos renegar, ay, ¿por qué soy tan pobre? Pues trabaje, porque también hay que revisar, ¿por qué puedo ser pobre? Si es porque yo mismo me estoy echando el... Bueno, terminamos hablando, terminé. Pues él los dio, mire, o sea que sí, ahora en esa época el Hades estaban los unos y los otros en la tierra como casi que juntos. Después hubo una separación, hermanos. Cuando el Señor llevó cautivo a la cautividad, se llevó a los que estaban en el Hades en la tierra, cerca al Hades. ¿Cuándo es después? Es bien interesante. Bueno, entonces este está aquí mirando con angustia, los vio. O sea que no se pierde el conocimiento. Ahora se pudo hablar y ellos le escucharon, o sea que estaban cerca. Eran muy cerca en esa época los unos de los otros, antes de esa separación que hizo el Señor.
porque él los vio y les gritó. Pero esto no es todo, hermanos. Aquí apenas está pidiendo agua porque está en un tormento, pero él va a decir algo más. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Esto nos habla a nosotros hoy en día. Ojo, porque recibimos bienes en esta vida. El patriarca le recordó su vida de lujo, comodidad y placeres que se dio, hermanos. Lucas 12, 16, 25 nos dice, y Lázaro también males. Usted recibió bienes y Lázaro males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. También le recordó la pobreza, los padecimientos de Lázaro y cómo se habían invertido las desigualdades de la tierra. O sea, como quien diría alguien jocosamente, se equilibraron las sonrisas. El rico estaba en su mayor placer, en sus placeres, y el otro sufriendo. Ahora le cambiaron las cosas. Hay uno que está sufriendo y el otro está en el Hades, el lugar de tormento. Yo lo comparo, no sé si queda bien la comparación, como a Melgar y Girardot. Cuando uno va para Girardot, que es caliente, se demora un ratico en Melgar, que ya le empieza a decir el calor que hay en Girardot. Melgar es caliente, pero Girardot es mucho más. Sí, pues hagan de cuenta, pero no vayan a imaginarse que van a estar allí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ese Hades ya es lugar de tormento. Y cuando venga el juicio final, al infierno, que es mucho mayor los grados de todo, y donde nunca encontrarán fondo, porque va a ser como en el espacio, el juicio final. ¿Por qué en el espacio? Porque no hay campo, no hay lugar ni para el cielo ni para la tierra. Todo se enrolló y quedó hecho un solo montón calcinado. Entonces, ¿dónde va a ser el juicio final? Creemos que va a ser en el espacio, porque desciende la nueva Jerusalén y el resto no hay tierra, el infierno. O sea que dice que toda la vida no encontrarán fondo, dando tumbos y renegando y maldiciendo, porque tienen conciencia de lo que hicieron en la vida y rechazaron a Jesucristo. Claro, ese es el tormento más grande, de saber que pudieron haber hecho y no lo hicieron. Por eso esto es un mensaje para nosotros tremendo, sí. Por eso nosotros debemos preocuparnos mucho por la familia, por el testimonio, por los amigos, por los vecinos, porque no es nomás que ya somos salvos y nos vamos. ¿Y dónde van a quedar ellos? Entonces, en este momento no hay nadie en el infierno. Muy bien, el infierno, alguien dijo, no, el infierno lo va a inaugurar el falso profeta. Luego, el anticristo. Y finalmente, cuando Satanás, después del milenio, va a ser lanzado allí. En el milenio, Satanás va a estar encarcelado, no en el infierno. Va a estar amarrado. Los del milenio van a vivir muy bueno, porque Satanás amarrado. Claro que hoy en día muchos pastores lo han amarrado, pero les ha salido más avión, se les ha ido. Yo me imagino a los pastores brincando encima de Satanás y Satanás en un rincón. ¿Quién puede amarrarlo? ¿Quién puede decir? Solamente el poder de Dios. A nosotros nos dice que debemos resistirlo, no amarrarlo. Resistirlo y él huirá. Y la armadura de Dios nos dice para que podáis resistir, no para atacarlo, resistir, porque él siempre vamos a tenerlo enviándonos dardos. Debemos resistir con la palabra, con la fe, y tome. Mire lo que le dice también, hermanos. Además de todo esto, Lázaro, una gran cima está puesta entre nosotros. Algo los estaba separando. Claro, hasta hoy pues existe antes mucho más. Y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. ¿Qué descubrimos aquí? Que por más brujo que sea, no los va a poder sacar de donde están. Entonces no sirve lo que yo muchas veces hice, no sirve lo que yo muchas veces me tocó hacer en la radio. Misa por el eterno descanso del alma de la señora Marujita, que descansó ayer. Misa por el eterno descanso. No sirven para nada las misas.
porque nadie va a pasar de un lugar al otro, ni los del cielo se van a caer al Hades, ni los del Hades van a encontrar ascensor para ir al cielo. Ya está determinado. Si escogió ese lugar, nada que hacer. Por eso es hoy el día de escoger ese lugar. Hoy, porque mañana no hay nada. No pueden pasar de un lado al otro, o sea que queda desvirtuada la doctrina o el dogma del purgatorio. No existe. Porque el purgatorio es que las almas van a sufrir por un tiempo y después van a salir. Por eso se pagan las misas. No es cierto, no pasará nunca de un lugar al otro. Ya el que es salvo es salvo. Según los que la dicen, purga. Purga, sí, tiene que purgar. Ahora dice, entonces le dijo, mire, aquí está el mensaje de hoy, hermanos. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi Padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Qué tristeza lo que vemos aquí, hermanos. Te ruego, Padre, él no le reconoció como padre en vida, ya lo vimos, que envíes a la casa de mi Padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique. ¿Cómo así que él sabe de testificar? Porque Lázaro tuvo que haberle testificado, hermanos. Lázaro, porque cuando él dice envíale para que testifique, fue porque él supo que se testificaba y que se hablaba del Salvador, hermanos. Pero no quiso aceptarlo, no quiso reconocerlo por el amor al dinero. Y entonces le está rogando aquí para que les testifique, a fin de que no vengan ellos. ¿Cómo será de tremendo, hermanos? ¿Cómo será de horrible que él lo está diciendo? A fin de que me saquen de aquí. O sea que no hay purgatorio, sino que no vengan ellos también, mi papá, mi mamá, mi familia. Ese que tanto quise en la tierra, que tanto cuchicheaba, que tantos besitos le daba, que tanto le compraba, lo dejé tirado en la tierra. Mira lo que está diciendo este hombre. Yo no quiero que ellos vengan. ¿Cómo será de horrible? Porque hubiera podido decir, pues que chupen también. Que vengan y me acompañen, aquí los espero. Pero ¿cómo será de horrible que él dice, no quiero? Ahí es donde es cuando ya es tarde. Este ya no está en la canción de hoy, ya no contestará lista. Y así está el mundo, hermanos. Y pensar que en nuestras 4 paredes debe estar pasando algo de esto, hermanos. Por eso es esa sensibilidad. Señor, si yo no me doy cuenta, sensibiliza mi corazón para saber por qué, o en dónde está mi error, mi falla, mi pecado, para que yo pueda llevarlos a los pies de Cristo. Sí, claro. Por eso la gran preocupación de nosotros es predique y predique, no importa a la hora que sea, a la madrugada o por la noche, pero predíquelo porque... Ese va a ser parte del tormento, pues ya uno es salvo, pero el Señor también nos va a tomar a cuenta qué hicimos con lo que teníamos, con lo que conocíamos. Eso va a ser un tormento como nosotros. Para eso nos toca presentarnos en el tribunal de Cristo a todos los creyentes que vamos a morir. Sin excepción, a todos nos van a pasar allá por juicio, no por pecado, porque allá no hubo pecado, ya somos salvos, pero nos van a preguntar qué pasó con la familia que te di, con el evangelio, con las herramientas. Tenías iglesia, tenías Biblia, tenías asientos, tenías de todo, y en otras tenías tanto lujo, tenías avioneta, tenías helicópteros, tenían yates, hicieron de todo con la palabra. ¿Qué pasó con lo que yo te encargué? Ese es lo más triste. Eso es lo más triste de toda la humanidad. ¿Qué pasó con lo que yo te di? La primera iglesia es la casa. Ahora, es la parte más difícil, pero para Dios todo es posible. Seguir orando, seguir luchando. Todos tenemos en el hogar alguien que no es convertido. Pero eso es interesante porque eso también nos sensibiliza. Si fueran todos convertidos nos daría lo mismo que los demás se salven o no. Pero en vista de que en nuestro hogar hay alguno que no es convertido, o 2 o 3, eso nos vuelve sensibles, Padre, y piensa uno en los hogares de los demás.
Por eso es la oración, hermanos, siempre. Ahora mire la respuesta. Y Abraham le dijo en Lucas 16:29, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, ya miramos esto. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantaren de los muertos. Miren esta respuesta, hermanos. Saúl pidió que alguien regresara de los muertos y regresó por un milagro del Señor. ¿Esto cambió a Saúl? No lo cambió. Así resuciten muertos, no cambian. Mire, hermanos, hay gente que ha estado en la iglesia con nosotros y el Señor les ha sanado y les ha hecho milagros impresionantes, y los ha hecho y no han cambiado. ¿Señor? No, o no sé. Puede decir que sí, puede que no. Algunos se han ido, pero el Señor ha hecho milagros, sanidades, tumores, cáncer. El Señor ha sacado gente de la pobreza, ha permitido que tengan, y no han cambiado, han abandonado, no ha habido nada en sus vidas. O sea que no les vale nada, hermano. Pero quedaron sin excusa delante de Dios, porque un día van a decir, Señor, yo nunca, una vez lo sané, una vez lo bendije, una vez arreglé a su papá, una vez sané a su hijo, una vez le hice algo a su tía, a quien haya sido. Ahora no me vengas a decir que no me conoces. Si ve que este limonero sabía de las cosas de Dios, sabía, porque él dijo, envíele a alguien a que testifique y que hable de esto, de la salvación, pero ya era tarde. Y muchas personas se han beneficiado o nos hemos beneficiado de la misericordia de Dios. Y debemos ser coherentes con esas bendiciones y debemos ser coherentes con lo que el Señor ha hecho con nosotros, porque Él ha obrado solo misericordia, y si no, no estuviéramos aquí, hermanos. Pero estamos por el puro amor, hermanos. Por eso debemos ser tan gratos con Él y servirle y poder llevarle a otros a los pies, hermanos. Ya estoy terminando. Tampoco se persuadirán, aunque alguno levantare de los muertos. ¿Qué le quiere decir, hermanos? A Moisés y a los profetas tienen. ¿Qué quiso decirle? Él le dice, padre Abraham, envíele a alguien a que le predique. Allá tienen profetas y tienen a Moisés. ¿Qué es lo que quiere decir con ese? Esto resume todo. Yo sé que, creo, hermano, que alguien les puede estar diciendo lo mismo al Señor hoy, en el Hades, porque hay millones de personas. No dudo que hay alguien que le está diciendo, Señor, envíales a alguien. ¿Y qué le está diciendo el Señor? En Fusa tienen quien les predique, en Bogotá tiene quien les predique, en Europa tiene quien les predique. Óiganlos a ellos, que esa es la suficiencia. Mi palabra en boca de ellos, es lo que está diciendo. Es mi palabra en boca de ellos la que es suficiente para que haya salvación. Yo no necesito ni que se levanten muertos, porque así se levanten usted no va a creer. Es lo que está diciendo. Nadie va a morir sin conocer al Señor. Claro, nadie. 2000 años predicando. Pero pastor, y es que la prueba está en que el mismo Señor sí resucitó y mire cómo lo rechazó. Ahí vamos, muy bien, hermanos. Bien, no, bien, hermano. Ahí vamos. El mismo Jesús resucitó y le han creído. Entonces, ¿qué es lo que buscan? Lo que están buscando es esto. No están buscando vida espiritual, sino el mundo anda, busque por allí, busque por allá, y todo, pero a que le digan lo que quiere oír. Claro, no lo que el Señor quiere decir. Si no quieren oír, miren lo importante de poderles predicar, hermanos. Porque el Señor les está dando esta respuesta ahora mismo a los millones que le estarán preguntando allá o pidiendo, envíeles a alguien, Padre, que mi familia no quiero que venga. Allá tienen iglesias, tienen programas radiales, tienen televisión, tienen revistas, tienen tratados, tienen Biblias, tienen Nuevos Testamentos, tienen de todo. A ellos, óiganles. Qué tremendo, hermano, no poder, que no haya esa comunicación y que podamos, no, ya ellos murieron, no hay comunicación, ellos estarán luchando
no hay nada más que hacer. Nosotros que tenemos ahora la verdad, o sea, la Biblia, poderla llevar, poderles predicar, hermanos. Claro, urgentemente predicar, hermanos. Ya estoy terminando. Estos temas que uno muchas veces pasa tan desapercibidos, le ayudan muchísimo recordarlos. Aquí está la suficiencia. No busquemos nada más. ¿Cuál es el ideal? Predicar. Con los tratados, con las Biblias, con los Nuevos Testamentos, con el testimonio y con las palabras, pero siempre estar predicando, porque el tiempo se está agotando, hermanos. Esa es la suficiencia, lo que le está diciendo a Abraham. Escuche la palabra, porque la palabra es suficiente. No busquen señales, no busquen prodigios, no busquen adivinos, no busquen por allá quien les envuelva y los engañe. No, las escrituras son suficientes. Lo que está diciendo, escuchen a Moisés y escuchen a los profetas. ¿Dónde está Moisés y los profetas? Aquí. Aquí está Moisés y los profetas. Y está Pablo, y está Pedro, y están los apóstoles. Aquí está. Eso es lo que nosotros podemos predicar, hermanos. Aprendemos aquí que las decisiones tomadas en esta vida definen nuestro destino eterno. Las decisiones que tomemos en esta vida definen, hermano, dónde vamos a pasar la eternidad. Y que cuando la muerte ha tenido lugar, nada que hacer. El destino está determinado. Cuando murió, por eso nosotros cuando estamos enviando un mensaje en la funeraria, lo único que podemos decir, aquí ya no hay nada. Porque ya el alma está en el lugar que escogió en vida. Si aceptó la obra de Jesucristo, ya está con él. Si la rechazó, ya está en el Hades con este rico. No hay forma de pasar de la morada de los salvos a la de los condenados y viceversa, poniendo final al tradicional dogma del purgatorio. No hay forma de pasar de un lado al otro, hermanos. Por más que haya responsos, lágrimas, plata y todo, ya no hay nada que hacer, hermanos. Un hombre rico de los Estados Unidos, a él se le murió su hijo, se llamaba Aristóteles Onassis, casado con una mujer de un presidente, Jacqueline, y el hijo de él murió, se accidentó muy joven en una avioneta, y desde que murió lo tienen en hielo, para que cuando haya vida el niño vuelva. Hasta allá están colmadas las esperanzas. Por eso que, claro, ya no hay nada que hacer, ya murió, ya entre el hielo no hay nada, hermanos. Entre el hielo no hay nada porque salió el espíritu. Cuando se separa el espíritu de la materia es cuando hay muerte. Por eso el Señor dijo, cuando hay esa separación, por eso el Señor dijo, en mis manos encomiendo tu espíritu, y en ese momento murió porque salió el espíritu. Claro, hubo esa separación y es cuando hay muerte. Por supuesto que entre el cajón ya no hay nada. Ya es la materia para el entierro o la cremación. Al morir, el rico reconoció su condición y se volvió de ánimo evangelístico, pidiendo que alguien predique a su familia para evitar llegar a aquel lugar de tormento. Ahí sí le dieron ganas de que se predicara la palabra. Abraham le responde que estos 5 hermanos, al ser judíos, tenían las escrituras del Antiguo Testamento y que éstas debían ser suficientes para advertirles. Y las escrituras que hoy tenemos son suficientes para ir al cielo o para condenarnos, porque tiene esa ventaja. Mi palabra cumplirá su propósito, o salva o condena, porque el que la rechaza. Sin embargo, el rico insiste a Abraham diciendo que si alguno va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. No es cierto. Nunca es cierto, hermanos. Eso es una cuestión muy personal. Abraham concluye afirmando que el no prestar oído a la palabra de Dios es decisivo. Si la gente no atiende a la Biblia, tampoco creerán si una persona resucita de entre los muertos. Aquí lo que dice el hermano Luis, la prueba concluyente queda demostrada en el caso del Señor Jesús. Él resucitó de los muertos y los hombres siguen sin creer. Estaban pidiendo milagros, resucitó y con eso no le creyeron. Y hasta hoy el pueblo del Señor no le ha creído, hermanos. El apóstol Pablo nos dice en Romanos 10:17, así que la fe viene por el oír. ¿Por el oír qué? Y en 2 de Timoteo, como ya lo vimos, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, la palabra del Señor es suficiente absolutamente para todo. No necesitamos ni añadirle ni quitarle.
No necesitamos ni hombres, excepto que nos hablen bien de la palabra del Señor y nos la expliquen y nos ayuden espiritualmente a crecer. De lo contrario, no necesitamos oír pamplinadas de nadie y que nos venga a distorsionar o a cambiar o a endulzar lo que nosotros tenemos acá. ¿Sabe cuál ha sido la dificultad? Que casi no vamos a ella. Es suficiente, pero yo no le creo a lo suficiente. Prefiero los hombres. Si es suficiente, póngale cuidado. Uno le pregunta a los hermanos, ¿qué es esto? Dice la Biblia, y otro dice, no, es la palabra del Señor. ¿Esta es la palabra de Dios? Pues entonces créale. Si esta es la palabra del Señor, busque la palabra del Señor y créale. Y ahí está la conclusión, hermanos, para muchos de los problemas que nos podemos evitar. Queda confirmado que la palabra de Dios es suficiente tanto para salvar como para el diario vivir del creyente. La palabra nos salva, pero también nos sirve para nuestro diario vivir. Y finalmente, hermanos, predica la palabra. Pablo le dice a Timoteo en la cárcel, está Pablito en la cárcel, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. ¿Qué quiere decir? Cuando venga el Señor va a juzgar a los unos y a los otros. Y Pablo le dice, Pablo le hubiera podido decir con autoridad y apóstol, mira Timoteo, te ordeno que prediques, pero sabe que no usa la autoridad para eso, sino le dice, te encarezco, te ruego, con ese amor que le está diciendo, que predique la palabra, ¿a qué hora? Que instes, que los persuadas, como que los impulse, ínstelos a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye quiere decir convéncelos en el poder del Espíritu, desde luego, convéncelos, reprende, exhorta con toda paciencia. No, a mí a ver, echa a ver. Y a llevarlos del pelo a la iglesia o a pellizcos. No, mire lo que dice, con toda paciencia y doctrina, no con sus palabras. No con sus gestos ni con sus actitudes, con palabra, mírela, con toda paciencia y doctrina. ¿Sabe dónde está la doctrina? Aquí. Pero a pellizcos no llega nadie a la iglesia, hermanos. Que es que usted no va, que es que usted no le gusta, que es que usted no me acompaña, pues que va a ir así. Llévela, jálelo en el poder del Espíritu Santo. Con toda paciencia, quiere decir amor y con toda doctrina. ¿Por qué? Porque ya vimos lo que pasa con los de arriba y con los de abajo. Por eso nos dice, predique urgentemente, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Va a llegar el tiempo en que ya no van a oír esto, sino teniendo comezón, como esa quisquillita, ay, yo quiero oír otras cosas, yo quiero como que no sea tan duro, donde no mencionen pecado, donde no seas así de duro, de cruel, de implacable. Don Negro es más implacable. Yo quiero algo más suave, algo que me traiga como rico. Pero resulta que él está diciendo, porque vendrá tiempo cuando no quieren oír esto, sino que teniendo comezón se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, conforme a sus pecados, a lo que quieren oír, a lo que les parece que debe ser, no a lo que el Señor quiere decirles, sino a lo que quieren escuchar. Eso se llama concupiscencia, es el pecado que hay en nuestras vidas. Y de acuerdo al pecado yo quiero que me hablen. No para que me lo quiten, sino para que como para que me le complazcan, ¿no? Y apartarán de la verdad del oído y se volverán ¿a qué? ¿Cuáles son las fábulas finalmente? Las fábulas son el entretenimiento. Jueguitos, dinámicas, lindo, hagamos esto y lo otro, y así nos la pasamos toda la vida. Y cuenticos, historietas, y le echan a uno unas historias impresionantes, pero no pasó nada. Que es a tiempo y fuera de tiempo, a la hora del almuerzo, de la comida, por la noche o por la mañana, cuando tengamos oportunidad de hablar con mi papá, con mi mamá, que está en el hospital o que está en la casa o que está en alguna parte. Mamá, papá, ¿qué sabes de la vida eterna? ¿Quieres que te hable de Cristo, que Cristo murió por ti? Y hablar con el papá, con la mamá constantemente y afirmarlos en la salvación. Con eso el día que se mueran, nos cogieron la delantera porque nos vamos a ver con ellos.
no sufrirán la sana doctrina, no quieren oír nada de acá, todo conforme a sus propias concupiscencias, conforme a su propio pecado, y había colocado aquí unas remas para que se la lleven, hermanos, el poder del Evangelio. Mire, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Qué les quiero decir con esto? No son mis palabras, no son mis insinuaciones, no es mi presión, es el poder del Evangelio el que salva, hermanos. Si nosotros tenemos esto claro, uno puede hacer mil cosas y estrategias y poner trampas y poner encerronas, pero es el poder del Evangelio que salva, no soy yo. Es el Evangelio, la dinamita pura, hermanos. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Nosotros ya hemos creído por fe y vamos a seguir viviendo por fe, porque somos justos, hermanos. El tiempo se acaba. Este es el verso que más me da tristeza. Está al final casi de segunda de Pedro. No vamos a alcanzar a persuadirnos. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ya viene, hermanos. Él no está demorando haciéndose el que de la vista gorda. Y la gente dice, no, eso hace tiempos que están hablando de lo mismo, que Cristo va a venir, que el mundo se va a acabar. Algunos tienen esta tardanza como porque a Él se le olvidó. Pero resulta que esta tardanza es que nos está dando tiempo, esta tardanza es puro amor, hermanos. Esta tardanza del Señor es pura misericordia con mi familia, con los seres queridos míos que no han oído el Evangelio. Mire hasta dónde va la misericordia. Él está retardando y retardando para que nosotros prediquemos el Evangelio, hermanos. Esa es la tardanza de Él. No es porque le place demorarse, es porque nos está dando la oportunidad de que los conquistemos para Cristo. Esa es la tardanza. Dios tiene toda la paciencia para amorosamente esperar antes de irrumpir, porque ya viene con el juicio justo. Prediquemos su palabra. Amén. Muy bien. Bueno, hermanos, oremos. Gracias, hermano. El purgatorio no existe. Si se define hoy el cielo o el infierno, no hay un sitio intermedio. No hay ni limbo para los niños, no hay nada. Está el cielo o el infierno. Entonces predicamos el cielo o el infierno, predicamos la Biblia y la Biblia dice, el Señor vino a hablar del cielo y del infierno, pero habla del pecado. Y el pecado, ¿cuál es el pecado que manda a la humanidad al infierno? La incredulidad. Ese es el pecado. Rechazar a Jesucristo es lo que manda a las personas al infierno. Padre, gracias por este precioso momento. Tu palabra es verdad, Dios del cielo. Permítelo, Señor, que nosotros siempre recordemos esto y no olvidemos lo que escuchamos. Pronto regresarás y nos vas a pedir cuenta. Y entonces nosotros nos vamos a parar delante de ti. Y esperamos no salir avergonzados, aún en el tribunal tuyo, que no nos avergoncemos. Que sea una, dos, tres, las almas que sean. Pueden ser muchas más, pero que lleguemos con algo en nuestras manos para estar delante de ti. Qué mejor que poder llevar al ser querido, a la persona que convive con nosotros en las cuatro paredes, a ese familiar que de pronto ha sido indiferente, que hemos tenido dificultades con ellos, que han sido invivibles. Ayúdanos a conquistarlos para ti, porque tu palabra nos capacita para amorosamente pedir perdón o dar perdón, Padre Santo. Inquiétanos, no nos dejes tranquilos. No permitas, Padre, que nos acostemos tranquilos, que comamos tranquilos, que vivamos tranquilos y felices. Si hay alguien de nuestra familia que no es salvo, Señor, inquiétanos a predicar tu palabra, porque tu palabra es verdad y ya nos dimos cuenta que es suficiente tu palabra para llevar a alguien al cielo, pero también suficiente para, si la rechazan, ir al mismo infierno, Señor. Ayúdanos a predicarla, que no tengamos ningún entretenimiento, que no la adornemos, que no la suavicemos, que la prediquemos tal y como está, no con nuestra autoridad,
sino con la autoridad bíblica, Señor, que nos autoriza para hacerlo. Tu palabra es preciosa, Señor, y por esa palabra es que somos salvos. Te lo agradecemos, Padre, ayúdanos a compartir la salvación. Gracias por proteger tu iglesia, Dios del cielo. Ayúdanos a seguir orando por ellos y por las demás peticiones. Tú conoces la necesidad de cada uno, esos trámites de documentos que se hacen ante el Estado, esas partes escriturales, esas tutelas, esas necesidades que hay por medicina, por tratamientos especiales. Padre, coloca a las personas en todas partes que nos ayuden. Somos tus hijos, Señor. La honra y la gloria siempre será para ti. Gracias por salvar nuestras familias, nuestros seres queridos. Danos el valor, Señor, de compartirles en el amor de ti la salvación, porque nos duele, Señor, que se mueran y no hayan escuchado tu palabra, Padre Santo. Gracias por ese sustento diario para todos y cada uno de tus hijos. Gracias por guardarnos y librarnos del maligno, Dios del cielo. Encomendamos el resto del tiempo en tu protección y en tu dirección. En Cristo Jesús nuestro Salvador, con acción de gracias. Amén. Aleluya.